Bien, buenas tardes a todos. Eh, Empezamos nuestra sesión ahorita en vivo porque ya hemos regresado ya de este famoso viaje. Quisiera yo comentarles a ustedes algo que he estado meditando ahora que he recibido alguna petición del estudio de antropogénesis. Hoy vamos a ver todavía un capítulo del segundo tomo eh, y analizando la presentación. Yo he asumido que podríamos llevar a cabo un proceso de estudio de los dos aspectos, o sea, por un lado, estudiar antropogénesis nuevamente, que sería un repaso, tercer tomo de la doctrina secreta, y también ver algunos capítulos escogidos del segundo tomo sobre simbología arcaica. Sería siempre después de ver primero antropogénesis. No en esta ocasión, que yo puse casi un capítulo completo, lo vamos a repasar. Vamos a notar una diferencia entre los conceptos más metafísicos que vimos en Cosmogénesis y este segundo tomo, que es un poco más ligero, digámoslo así, ¿no? Por eso, en base a lo que últimamente me han dicho, propongo, y espero que al final lo podamos valorar entre todos, llevar a cabo una combinación, un mix, diríamoslo así, entre una parte de la presentación sería nuevamente repasar antropogénesis, tercer tomo de la doctrina, y al final ver alguno de los capítulos, una parte de los capítulos que conforman el segundo tomo de simbología arcaica. Pero eso lo vemos después de hacer esta presentación. Vamos con nuestra dedicación. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, tenemos acá nuestro cartel, solamente para que recordarle a todos. Estamos en la fecha 13, tenemos todavía 2 fechas más en febrero y 4 en marzo. Estas son las mismas claves que se van a estar usando casi para todo este año, eh, y así no tengan ustedes que estar buscando los carteles tanto. Mañana tenemos a Enrique con la presentación de las cartas de los Mahatmas. Ese estudio de las cartas, la verdad, es súper recomendable por la manera y la visión que tiene y el enfoque que le da al material de las cartas de los Mahatmas. Utiliza a veces la ciencia, a veces se introduce en las tradiciones, etcétera. Los invitamos a todos y ahí están las claves para los que quieran asistir. Mañana es a las 11:30 hora de México, de España serían 6:30 de la tarde. Nuestro próximo invitado para el domingo 19 de febrero es el hermano Armando Mota con el tema Nuestros Padres. Es un tema interesante. Yo al principio me quise ubicar, pero es que desde el enfoque de la tradición oculta, nuestros padres tienen un significado muy profundo. Recuerden que por ley kármica nacemos en los padres que hemos tenido. Entonces es un tema interesante,
eh, vale la pena poder asistir. Al hermano Armando Mota es muy capaz, muy preparado para estos temas. Las claves están abajo y están invitados para este fin de semana, el domingo, los que deseen. Y bien, vamos a empezar. Aquí, si ustedes notan, están algunos temas del segundo tomo de la doctrina secreta que yo estaba proponiendo originalmente. Hoy vamos a ver una parte del lenguaje del misterio y sus claves, que está casi al principio del tomo segundo. Eh, ana Analizarán ustedes, y eso les pido que estemos atentos, al formato, vamos a decir, filosófico que sostiene Blavatsky en cada uno de estos capítulos, ¿no? La sustancia primordial y el pensamiento divino es un tema más metafísico ya. Caos, teos y cosmos es algo muy interesante. Sobre la deidad oculta y sus símbolos y signos también. El huevo del mundo que hemos hablado en Antropogénesis y en Cosmogénesis. Los días y las noches de Brahma, que tiene que ver con los ciclos. La luna, Deus, Lunus y Phoebe, tiene que ver mucho con la deidad, las deidades femeninas y la influencia de esta, bueno, recuerden que en Antropogénesis hablamos de que los pitris lunares, o los padres lunares, son importantes elementos en el origen de la humanidad en la Tierra. Bien, empezamos como en este capítulo, dice, el sistema judío de medidas sagradas aplicado a los símbolos religiosos es el mismo en lo que se refiere a las combinaciones geométricas y numéricas que los de Grecia, Caldea, Egipto, puesto que fue adoptado por los israelitas durante los siglos de su esclavitud y cautiverio en aquellas dos últimas naciones. Recuerden ustedes, y lo dice, vamos a decir, a pesar de los agregados míticos al desarrollo del pueblo israelí, el pueblo judío en Egipto y después en Caldea, siempre se agregan cosas, ¿no? Todas las tradiciones se agregan. ¿Por qué? Porque quieren que el personaje importante de la tradición pues sea más importante que otras tradiciones que están alrededor de ella. Y en este caso, tanto en Egipto con Moisés y en Caldea con los años de esclavitud que estuvieron los israelíes, los judíos estuvieron creo que 200 o 300 años 200 años creo, bajo el poder de los caldeos, ¿no? De Nabucodonosor, ¿no? Eh, Nos pueden dar mucho, como dice este párrafo, de la idea de dónde sacaron las claves los, eh, los judíos para desarrollar todo su sistema, ¿no? De medidas sagradas. Ustedes ven aquí el lado derecho el árbol cefilotal, ¿sí? Muy interesante este tema, que lo hemos tratado ya en Antropogénesis, lo trató en un momento dado Carmen César en un monográfico, pero inevitable lo tenemos que volver a abordar, no solo ahora que es un poco más ligera la temática, sino en el repaso que hagamos de antropogénesis. O sea, el sistema que los israelíes tenían y que está manifestado a través del sistema cabalístico fue, vamos a decir, dice Blavatsky, fue tomado por ellos cuando estuvieron en Egipto durante esos siglos de esclavitud y después bajo los caldeos, o sea, Nabucodonosor, que tuvo, también estuvieron los judíos varios, creo que 200 años estuvieron bajo el control de los caldeos. Ahí tomaron mucho de el conocimiento cabalístico que los hace sui generis en su enseñanza. Los poseían seguramente y en este conocimiento estaba basado el programa de los misterios y de la serie de iniciaciones. Ustedes saben que en las tradiciones ocultas, en todos los grandes misterios de la antigüedad, los rituales mistéricos, había siempre ciertos elementos que le llamamos iniciáticos. También en el Oriente
lo hay, ¿no? En la India, en China y en otros pueblos también, que era un iniciado, alguien que se le iniciaba en un conocimiento porque cumplía primero ciertas condiciones éticas, morales, éticas físicas, éticas, vamos a decir, espirituales, aunque fuera un sadak, aunque fuera un principiante. Entonces, este individuo había ido recorriendo un proceso de desarrollo a través de la meditación, de la contemplación, de un trabajo personal, ¿no? De para ir puliendo sus estructuras emocionales, mentales, purificándose el karma, etcétera. Entonces, llegaba un momento en que el programa de los misterios por ejemplo, en Egipto, normalmente estos sujetos estaban en las escuelas de misterios, que en Egipto había varias, ¿no? Llegó un momento en que estaban ya preparados para poder ser iniciados. Dice, de aquí que la construcción de la pirámide, registro perdurable y símbolo indestructible de estos misterios e iniciaciones en la tierra, como lo son en el cielo los cursos de las estrellas. El párrafo nos indica, Blavatsky, que hay una relación entre el curso de las estrellas en el firmamento y las iniciaciones humanas. Hay un material de Blavatsky en sus Collected Writings que habla mucho de la Gran Pirámide, la pirámide de Keops o Khufu. Creo que Keops es en griego y Khufu es en el lenguaje egipcio, que no fue una tumba, ¿sí? Que originalmente no fue una tumba, que fue usada para las grandes iniciaciones que se llevaban a cabo por los sacerdotes, los grandes sacerdotes desde época del Imperio Antiguo. Y que es más, la pirámide no es construcción de Keops. El que ha ido a Egipto y va a la puerta de la pirámide va a ver que hay un símbolo en la puerta original, no la que utilizaron algunos para entrar a base de dinamitar una parte del túnel para poder entrar a la parte interior. Había un símbolo que se llama el horizonte, ¿no? Esto se los comento porque las veces que hemos ido a Egipto, entre 10 o 15 o 20 veces, siempre ha habido y han salido ciertos comentarios y narraciones. Hay una narración muy interesante. Se dice que originalmente, en la época de Keops o Khufu, fue encontrado un óstraco. Un óstraco es un pedazo de roca donde los estudiantes practicaban los jeroglíficos, o sea, la escritura antigua. Y ahí tenía un escrito que decía que la pirámide había sido limpiada por Keops, que estaba sumergida en las arenas y que él se había encargado de limpiarla, de hacerla, de ponerla adecuada para que se sirviera para las iniciaciones. Y eso ya es un agregado que yo hago, pero él no la construye, él la prepara y la limpia. Cuando fue encontrado este óstraco, sobre todo en el siglo XIX, dijeron, no, esto es una tontería, y lo relegaron. ¿Por qué? Porque la idea de que tiene a veces la ciencia, sobre todo los arqueólogos, cuando alguno, dos o tres arqueólogos famosos esgrimen una hipótesis de que, por ejemplo, la tumba era una tumba y que se llevaban y que ahí enterraron al faraón, etcétera, y surge algo que lo pone a tambalear ese concepto, inmediatamente relegan esa prueba para decir no, no es válida o no es suficiente. Bueno, en Egipto quizá estemos apenas en ciernes para descubrir la verdad sobre mucho de estas construcciones, pero ahí se llevaba a cabo un largo proceso de iniciación, donde el estudiante, vamos a decir, el Sravaka, que a ti se le llaman en la India, ya preparado antes de la iniciación, pasaba primero 4 pruebas, fuera de la pirámide, a los túneles que hay abajo. El agua, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Eran las 4 primeras. Después era introducido por un túnel hasta llegar a la cámara del rey donde lo esperaban los sacerdotes. Y ahí lo amarraban a una cruz ansata. Acuérdense las cruces de Egipto como son, ¿sí?
y le hacían muy probablemente tomar algún brebaje y lo colocaban sobre el sarcófago, lo que queda del sarcófago, si alguien ha ido a Egipto, está roto de una orilla, y pasaba 3 días y 3 noches en un estado cataléptico. Se desprendía su parte interior y iba a los planos sutiles, donde nuevamente era sopesada su calidad vamos a decir, de buscador de desarrollo espiritual, de las capacidades. Muy probablemente se le sometía a otras pruebas y ahí era iniciado, no en el plano material. En la antigüedad así se acostumbraba. Regresaba a los 3 días y 3 noches nuevamente a su cuerpo y era recibido por los sacerdotes como un gran iniciado. Esto se llevaba a cabo en la pirámide. No solamente lo dice Blavatsky, lo dice también Herodoto, ¿no? Aunque ya saben que Herodoto lo tildan un poco de inseguro porque a veces ha dicho cosas que no eran en otros casos de otros países. Dice, el ciclo de la iniciación era una reproducción en miniatura de aquella gran serie de cambios cósmicos a que los astrónomos han dado el nombre del año tropical o sideral. Entonces, la iniciación representaba todo ese largo proceso, porque la iniciación nos vuelve a llevar a todo ese ciclo de encarnaciones que hemos llevado a cabo y volvemos nuevamente al origen, pero en otro nivel. Dice, aquí está la famosa ciclo del año sideral. Dice, el mismo que la conclusión del ciclo del año sideral, que equivale a 25.868 años, vuelven los cuerpos celestes a las mismas posiciones relativas que ocupaban al principio. Entonces, vuelven los cuerpos celestes, vuelven los seres humanos después de un largo ciclo de encarnaciones a ocupar una posición, no la misma, sino una superior. Así, al final del ciclo de la iniciación, el hombre interno recobra el estado pristino de pureza y conocimientos divinos. O sea, nuestro verdadero ser recupera todo ese conocimiento, de donde partió al emprender su ciclo de encarnación terrestre. No se trata de convencer a nadie, ni de convertir a nadie, porque quizás sea una de las cosas que menos se acostumbramos en la enseñanza teosófica, ¿no? Por cuestión del respeto a la verdad y al derecho que tenemos de la libertad de pensamiento. Pero lo verdadero que somos no es esta apariencia. Este es un traje de carne que después de cierto tiempo, de ciertos años, se empieza a agotar y va a morir. Va a regresar a la fuente de donde emanó, ¿no? A los elementos que están conformando los trajes, pues pertenecen a la tierra. Ahí están los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Simbólicamente estamos hablando. Bueno, entonces es un traje finito. Por mucho que ustedes identifiquen, por mucho que ustedes tengan el concepto de que ustedes son esto, de acuerdo a la enseñanza, no es así. Y no solamente a la enseñanza oculta, sino muchas tradiciones hablan de eso. ¿Qué entonces somos? Una pregunta importante. Somos algo eterno, aprisionado en un traje de carne. Decía Khalil Gibran, somos un alma con un traje de carne. ¿Sí? Somos prisioneros de este traje para llevar a cabo y cumplir un proceso, un sendero, un camino, que es la de despertar de la ignorancia, que somos una unidad con la vida una, somos una conciencia eterna y que estamos unidos a la eternidad. ¿Que es largo el proceso? Sí, nadie dijo que iba a ser corto. ¿Que va a ser complicado? Porque va a hacer que desechemos mucho de las ilusiones y sueños que nos hemos planteado como humanos. La etapa humana es una etapa. Tiene un principio y tiene un fin. El mismo Buda lo dice en el ciclo de encarnaciones, ¿no? La rueda de la vida. Nacimiento, desarrollo, madurez, muerte. Pasamos a los planos sutiles, volvemos otra vez a encarnar, porque mientras estemos aferrados al ego, estaremos volviendo y volviendo y volviendo. ¿Cuál es la función entonces de la iniciación? No digo que sea la única,
Pero la iniciación trata de que nos demos cuenta, se despierte en nosotros ese conocimiento, esa luz que ilumina nuestro ser, y nos demos cuenta que este traje, esta apariencia que creemos que somos, no lo somos, que somos una conciencia universal, ¿eh? Que estamos unidos todos los seres humanos, toda la vida una, que este universo está sostenido por la eternidad. Y esa es la función a la que tarde o temprano llegaremos todos, unos más rápido, que van muy comprometidos, otros vamos más lento, y ahí vamos todos hacia ese punto. Moisés, iniciado en la mistagogia egipcia, basó los misterios religiosos de la nueva nación que creó en la enseñanza egipcia, sobre la misma fórmula abstracta derivada de este ciclo sideral, que simbolizó bajo la forma y medidas del tabernáculo que se supone construyó en el desierto. Entonces, la idea era plasmar la simbología, números abstractos, medidas abstractas, en aspectos como en la gran pirámide que tiene esas medidas, en este caso, vamos a decir, en el tabernáculo que tenía ciertas medidas, para ejemplificar y guardar esa enseñanza. Dice abajo, sobre estos datos construyeron los últimos grandes sacerdotes judíos la alegoría del templo de Salomón, edificio que no ha tenido nunca existencia, dice Blavatsky, real, tampoco como el rey Salomón, que es simplemente un mito solar. Corno del que Hiram Aviv de los masones, según Rangón tiene bien demostrado. Sea que lo veamos como lo Blavatsky nos comenta, o sea que consideremos que sí existió en este templo, uno de los templos, porque recuerden que los romanos lo destruyeron en el año 75, de la era cristiana, creo, o antes de Cristo, no me acuerdo bien, pero vale, lo destruyeron. Los caldeos lo destruyeron, lo invadieron y se llevaron los símbolos judaicos, ¿no? El candelabro de los siete fuegos, ¿no? O sea, se llevaron lo que pudieron, destruyendo el templo. Ya ha habido varias construcciones de este templo, simbólicamente de templos, sin ser realmente, sin saber si es del de Salomón. Pero al final, a mí no me parece que sea muy importante que si haya existido o no. Simplemente que la tradición habla de un Salomón que era un ser simbólicamente muy equilibrado, ¿no? Un rey que es recordado por su justicia, por su fuerza, y un templo que fue en su momento una de las maravillas de aquella época. Pero aquí lo que vale la pena recordar es la influencia de la tradición oculta egipcia sobre Moisés. Ahora, hay algunos autores que hablan de que Moisés era realmente egipcio, pero que se compadeció del sufrimiento de los esclavos judíos bajo los faraones, ¿no? Y que el renegando de ello apoyó a los judíos. Esa es la versión, una de las versiones. Pero si nos apegamos a la versión cristiana, a la versión judía, pues vamos a asumir que era judío, porque la historia de que él fue abandonado en una cesta en el río Nilo es la misma historia que los caldeos tienen para uno de sus deidades, ¿sí? Pasó igual, y fue mucho antes que lo que le pasó a Moisés. O sea, hay copias de historias, adaptaciones. Por eso les dije que, dice Blavatsky en este capítulo del tomo 2, hay un lenguaje histérico de medidas y símbolos que han sido copiados, ¿no? De alguna tradición a otra con las adaptaciones. Simplemente el cristianismo copió mucho de las tradiciones paganas y después se desligó de ellas, ¿eh? O sea, hay una simbología y esta es la clave de lo que podríamos entender para poder comprender mucho del significado de la literatura oculta. Dice, sin embargo, es de mucha importancia comprobar si las medidas usadas en la evolución de la religión simbólica aria, o sea, la religión de la quinta raza, por lo menos al principio, en la construcción de sus templos en la India, por ejemplo,
en las cifras que se dan en los Puranas, especialmente en sus cronologías, sus símbolos astronómicos. Aquí volvemos. Hablamos ya de Egipto, del Caldea, podríamos hablar incluso de los sirios, de otros pueblos, de los griegos, pero ahora estamos hablando de los hindúes, de la literatura de los Puranas, etc. Dice, la duración de los ciclos y otros cómputos eran o no la misma empleadas en las medidas y signos públicos, pues esto probaba que a menos que los judíos tomasen su codo y medidas sagradas de los egipcios, Moisés, siendo iniciado por sus sacerdotes, entre paréntesis, tuvieron que adquirir estas nociones en la India. O sea, si no lo copiaron de los egipcios, lo copiaron de la India. El pueblo hindú es mucho más antiguo de lo que nosotros imaginamos. ¿Sí? Ya había relación del pueblo. Recuerden que Mu es el continente Lemur. Y una parte de ese continente abarcaba lo que podemos llamar Ceilán y la India, ¿sí? Vamos, una parte en el sur. Entonces, cuando Mu dio, proveyó a los lemures, la tercera raza raíz, a la tercera raza que entró antes del Atlante, entró al escenario de la evolución humana, hubo muchos contactos con muchos pueblos. Los lemures eran algo especial. Entraríamos ahí a ver los mitos de los gigantes en Ceilán, etcétera. Porque los lemures eran seres gigantes, ¿sí? Que fueron disminuyendo su tamaño, casi ya a principios de la raza Atlante ya había disminuido bastante para adquirir poco a poco el tamaño que más o menos se conoce a finales del Atlante, principios de la quinta raza. Dice, la duración de los ciclos, repito, y otros cómputos eran o no las mismas empleadas en las medidas y signos públicos. O sea, se usaban mucho las medidas del codo, ¿sí? Y medidas sagradas. O sea, mucho antes de la utilización del metro y el sistema aritmético, todo eso no existía, sino había otras medidas que sobre todo los egipcios lo trabajamos mucho, y los hindúes y los caldeos. Porque recuerden que los caldeos hacían muchas observaciones astronómicas, ¿no? Veían los ciclos, etapas, etc. Pues esto probaba que a menos que los judíos tomasen su codo y medidas sagradas de los egipcios, porque Moisés había sido iniciado en los misterios egipcios, tuvieron que adquirir estas nociones de la India. En todo caso, vamos a poner más atención ahorita a todo lo que vayamos viendo, porque al final están las preguntas, ¿sí? Que también están incluidas en la guía, en la guía que les fue enviado. Dice, en todo caso, las transmitieron a los primeros cristianos, todo esto, ¿sí? Recuerden que el cristianismo tomó de acá, tomó de allá. Muchos de sus padres de la iglesia habían sido iniciados en los misterios antiguos, Orígenes uno de ellos, San Alejandro también. De aquí que los ocultistas y los cabalistas, hablando de los judíos, son los verdaderos herederos del conocimiento o sabiduría secreta que se encuentra en la Biblia. Aquí hablan de la Biblia. Ustedes al leer Génesis, está siendo los libros más ocultos, pero más llenos de símbolos. Entonces, ya hemos hablado varias veces sobre eso cuando vimos Antropogénesis, donde aparece, vamos a decir, primero la formación de lo que estamos hablando como universo. Pero lo interesante ahí es el caso de Adán, ¿no? Del primer hombre, el hombre primordial. Y en el segundo capítulo del Génesis dice, y las jerarquías, los Elohim tomando de la tierra, así dice más o menos, formaron a Adán, al segundo Adán, al segundo hombre, que era simbólicamente un andrógino. No tenía conciencia, no era autoconsciente, tenía los principios potencialmente, pero no era consciente. Y lo dejaron en un jardín, que ya conocen ustedes la versión del paraíso, etcétera, etcétera. Y él andaba ahí hasta que un día dicen alguna de esas jerarquías, los Elohims, ¿no?
Vamos a darle una compañera para que no se sienta solo. ¿Cómo se va a sentir solo alguien que no tiene autoconciencia? Cuestionemos. Todo está camuflado, oculto, porque hay que ver otros libros como son el Sefer Yatzira, el Sefer Zohar, el Sefer de Nouda, que son libros cabalísticos y que desentrañan las claves, se puede decir, del Génesis. Bien, lo hacen dormir y toman una costilla de Adán y forman a Eva. ¿Y por qué no hicieron a Eva como lo hicieron a él, de la tierra, y le insuflan el nepesh, ¿no? La vida? ¿Por qué no lo hicieron así? Es interesante esas partes, ¿no? Porque entonces Adán era ¿qué? Mitad hombre y mitad mujer, era un andrógino. Y en el momento que sacan a Eva de su costilla, él toma, se puede decir que se aplica acá ya la característica del sexo masculino, simbólicamente, porque todavía hay mucho ahí que recorrer. Los dos andaban desnudos porque no había autoconciencia. Entonces se acerca a Eva y la serpiente la tienta y le dice, les pide la serpiente que no es una serpiente, es una jerarquía simbólicamente oculta porque son las serpientes de la sabiduría, ¿no? Los seres sabios, ¿no? De evolución, que le dicen a Eva que coma de la manzana, que así despertará. Eran jerarquías divinas, ¿no? Y que podría con eso, pues conocer los secretos, etcétera. Y pues lo come y se da cuenta y va y le da a comer a Adán, ¿no? Simbólicamente, y los dos se dan cuenta y se cubre. En ese momento surge la autoconciencia. Y también en ese momento la ley kármica empieza a funcionar. Entonces, no me puedo extender demasiado porque es todo un proceso ahí. Pero esa obra, pues, Génesis, el Éxodo y el Levíticos, son literatura oculta que maneja muchos símbolos, medidas sagradas, numerología. Los judíos escriben mucho con simbología numérica. ¿No? Y para estar ubicados ahí, pues todo eso en parte lo tomaron de los egipcios, de los caldeos. Dice, vuelvo a repetir el párrafo. De aquí que los ocultistas y los cabalistas son los verdaderos herederos del conocimiento, sobre todo de la sabiduría secreta que se encuentra en la Biblia, que no es el único libro, ¿no? Están los Puranas, están los Upanishads, están en el Tao Te Ching, en otros libros, pero con otras claves, ¿no? Pues ellos únicamente comprenden su verdadero significado, mientras que los judíos y cristianos profanos, los actuales, están atendidos a la corteza y a la letra muerta de la misma. Estos son los grandes errores. Blavatsky insiste mucho. Para leer una obra como la Biblia, deberíamos tener en cuenta que tiene 7 claves. No se puede asumir que lo que dice sea lo que significa. Y hay gente que, sobre todo en la Edad Media, ha matado porque no se respetó lo que decía en una parte. Ese es el tema de leer la letra muerta, no el significado. En esta obra habíamos dicho que Herodoto, al tratar de aquella pirámide, ¿no? Aquí estamos sacando a la pirámide un poco más desglosada, pudo haber añadido que exteriormente simbolizaba el principio creador de la naturaleza y también arrojaba luz sobre los principios de la geometría, matemáticas, astrología y astronomía. ¿Cuánto hemos estado analizando sobre la triada, la Trinidad, los 3 logos? El primer logo sería la punta de la pirámide. Segundo logos, el espíritu y la materia. Tercer logos, Mahat, la mente. Entonces, las trinidades aparecen casi en todas las tradiciones. Lo interesante acá, que también significa desde las jerarquías más elevadas hasta las más terrestres. Abajo forma un cuadrado. Es muy importante, ¿no? El cuadrado está relacionado con la materia. Espíritu y materia. Luz y oscuridad. Y ustedes y yo hemos tenido que iniciar la entrada por el espíritu y hemos descendido hacia la materia en la encarnación en la que estamos.
¿Qué es el objeto de esta encarnación? Volver por experiencia, por crecimiento y desarrollo y por autoconciencia, a ascender hacia la cumbre. Esto es lo que hace una iniciación. Y aquí están los canales, ¿no? Las escaleras. Esta es la cámara del rey. Aquí es donde se llevaban a cabo las grandes iniciaciones. Después de pasar por pruebas que venían desde la parte de la base de la cámara inacabada, que así se le llama. Había un pozo que nos permitía subir hasta aquí. Esta es la cámara de la reina, pero tenía un significado relativo porque la verdad es que dice que todos entraban y entraban directo aquí y estaban los sacerdotes esperando. Vale la pena analizar esto a la luz de la tradición oculta. Interiormente era un templo majestuoso, dice Heródoto, en cuyos sombríos retiros tenían lugar los misterios y cuyos muros habían represenciado a menudo las escenas de la iniciación de miembros de la familia real. El sarcófago de pórfido que el profesor Piazzi Smith, astrónomo real de Escocia, degrada convirtiéndolo en un arcón de trigo, era la fuente bautismal al salir de la cual el neófito nacía de nuevo y se convertía en adepto. Primero se le colocaba sobre el sarcófago amarrado a una cruz. Cuando regresaba de la iniciación de los planos sutiles, se le bautizaba en este sarcófago. Fíjense que hay una referencia interesante de Paul Brunton. En la obra del Egipto secreto, que les recomiendo le den una repasadita por ahí, Paul Brunton narra que en los años, creo que fueron los 50, él era un periodista famoso en Inglaterra, y fue a hacer un estudio, una investigación y artículo de estudio de la Gran Pirámide, y pidió el permiso al gobierno egipcio de estar una noche completa solo en la sala de la pirámide, de la sala del rey, donde está en la cámara del rey. Entonces llegó, se instaló. En aquella época había unas grabadoras de esas que giraban para grabar lo que estaba sintiendo, lo que percibía. Estuvo ahí un buen rato. Lo dejaron solo, los guías y salieron. Y al otro día que fueron a buscarlo estaba privado, como desmayado. Pues se lo llevaron a un hospital, se recogieron sus cosas, se las llevaron. Y cuando se recobró, como a la semana, narró que estaba sentado haciendo su descripción de las experiencias, cómo se sentía, cómo veía, etcétera. Y empezó a ver que de una de las paredes de la sala salían seres y se metían en la pared opuesta. Pero eran seres que hablaban en egipcio antiguo y vestían como egipcios, como sacerdotes. Había de varios tipos, incluso seres un poco deformes, etcétera. Ya salían de un plano y se metían a la otra pared. Pues no le creyeron que estaba delirando, ¿no? En el hospital. Pero lo más interesante cuando se escuchó, porque la grabadora siguió, y se oían en la grabadora gritos, palabras en egipcio antiguo, exclamaciones, etcétera, etcétera. Podemos especular lo que ustedes quieran, pero es muy interesante esto que narra Paul Brunton, que no era nada fantasioso, sino era muy serio. Tales aspectos de la naturaleza y del hombre, despojados de su repulsiva grandeza moderna, por las autoridades de los cuerpos celestes y de sus misterios, quitarán el velo que cubre las evoluciones de la mente humana y mostrará cuál es natural era el semejante curso del pensamiento. O sea, estamos demasiado condicionados, y no hablo por ustedes, ¿no? Yo creo que asistir a estas charlas, a estos estudios, ya nos habla de hay una apertura, un interés, sino mucha gente está condicionada a no aceptar nada si sus sentidos no lo demuestran. Nosotros estamos perdidos, en cierta forma, enclaustrados en un sistema limitado que son los sentidos, porque los ojos solamente ven la descomposición de la luz. Y la luz tiene inmensa cantidad de aspectos que no vemos, porque nuestros ojos no reciben
la vibración de esas emisiones de la luz. O sea que nos perdemos la gran parte de lo que percibiríamos. Y es así también en los sentidos, en el tacto, en el oído, en el olor, etc. Sabemos que hay animales que tienen más capacidades que nosotros. Los llamados, y aquí vamos a entrar a algo, o sea, lo importante es que dice, tales aspectos de la naturaleza y del hombre, eh, por supuesto, despojados de su repulsiva grandeza moderna. O sea, ahora dicen que lo moderno es lo único, lo antiguo es pura superchería y no es verdad. Y no podemos entrar a discutirlo. Cada quien tiene su derecho. Pero amén de la ignorancia que algunos sacerdotes pudieran haber tenido, los grandes misterios guardaban siempre grandes verdades. ¿Sí? Por la autoridad de los cuerpos celestes. Hay una relación entre los cuerpos celestes, su autoridad y sus misterios influyendo en nuestros desarrollos. Los llamados, aquí vamos a introducir un elemento que es parte del tema de la degeneración normal. Recuerden que toda tradición, todo mensaje que es dado a la humanidad o a un grupo de seres, al principio está pristino, si es nuevo, puro, pero a pasar el tiempo e ir siendo sustituido por otros seres, este conocimiento va degenerando porque no todos tienen el mismo nivel superior de desarrollo. Los llamados símbolos fálicos, o sea, fálico significa los miembros, ¿no? El miembro masculino y el miembro y la vagina femenina, ¿no? Se han hecho repulsivos solo a causa del elemento animal y material introducidos en ellos. O sea, estos símbolos eran originalmente una forma de demostrar que el universo era una combinación de fuerzas que se mezclaban para generar y emanar el cosmos. Vean ustedes aquí esta simbología de los símbolos. Me parece que es símbolo de Shiva, ¿sí? Ustedes ven la parte superior, la parte que se muestra aquí, en la parte de arriba, este es el falo masculino. Y esta forma redonda, donde está el falo introducido, es la vagina femenina. ¿Qué significaba? Que la luz y la oscuridad, el espíritu y la materia, lo masculino y lo femenino están unidos originalmente, ¿sí? Pero que requieren esa separación para poder formar el universo. El segundo logos es espíritu y materia. Si ese segundo logos no existiera como espíritu y materia, no habría universo, ni habría mente. Es importante que lo analicemos. Dice, es un principio, en un principio estos símbolos eran solo naturales, por supuesto, pues tuvieron su origen en las razas arcaicas que procedían según su conocimiento personal de antepasados andróginos, como hablamos de los lemures, y que eran las primeras manifestaciones que presenciaron de los fenómenos de separación de los sexos y del subsiguiente misterio de la creación a su vez. Recuerden que en el proceso de cuando nosotros pasamos sobre la tercera subraza de la raza lemur, el andrógino empezó a cambiar, ¿no? Empezó a generar, por la ley evolutiva, empezó a nacer como hermafrodita. Tenía los dos sexos primero. Muy interesante, porque las formas de reproducción fueron variando de los seres andróginos a los seres hermafroditas. Y poco a poco se fue ajustando y empezaron a nacer más seres con uno de los órganos y con el otro atrofiado. Tanto se fue atrofiando que ya a finales de la raza lemur, principios de la raza atlante, ya estaban más o menos hacia mediados de la raza atlante, estaba ya definida la separación de sexos en los seres humanos. Eso no significaba que hubiera ciertas regresiones y todo lo que conocemos de encarnaciones en que todavía prevalecía un sexo y nacías tú con un cuerpo del sexo opuesto. Dice, en un principio estos símbolos eran solo naturales, pues tuvieron su origen en las razas arcaicas, ¿no? Las razas primitivas, la lemur, por ejemplo, que procedían según su conocimiento personal de antepasados andróginos, ¿sí?
primera y segunda y tercera subraza lemur eran andróginas. Y eran las primeras manifestaciones que presenciaron de los fenómenos de la separación de los sexos. Y del subsiguiente misterio de la creación, que era un fenómeno especial. Si las razas posteriores los han degradado, ese es el tema, lo hemos degradado. Especialmente el pueblo escogido, esto no afecta el origen de los símbolos. Aquí Blavatsky hace una crítica, simbólicamente una señalada, de que en la tradición judía está muy metido el tema de la simbología fálica, ¿no? Pero también lo tiene el cristianismo y lo tienen otras tradiciones, ¿sí? De alguna forma manifestada. Todo esto, a pesar del elemento exotérico, tal como ahora se encuentra en los dos testamentos, es lo suficiente para clarificar a la Biblia entre las obras esotéricas y relacionar su sistema secreto con el simbolismo indo, caldeo y egipcio. Aquí vuelve Vázquez a decir la importancia de la Biblia en relación a los sistemas hindú, el indo, el caldeo y el egipcio. Todos los símbolos y números bíblicos sugeridos por las observaciones astronómicas, pues la astronomía y la teología están estrechamente relacionadas, se encuentran en los sistemas indos, tanto exotérico como esotérico. Siempre hubo en la tradición, recuerda que grandes de los padres de la iglesia, como Orígenes, San Alejandro, habían sido iniciados en los misterios, ¿no? Misterios probablemente de Isis o de Samotracia. En algunos de los grandes misterios, son los misterios de Eleusis, etcétera, ¿no? En Egipto había misterios menores, que eran los de Isis, misterios mayores, que eran de Osiris, ¿no? Entonces, ahí habían adquirido ciertos conocimientos y habían sido autoconscientes de, de esa experiencia divina, de lo superior, de los dioses que están ayudando a la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y como aquí lo señala, en los dos testamentos hay suficiente material ahí inmerso, ¿sí?, entre las frases, que no se puede tomar la frase al pie de la letra, sino que hay que intuirla, decodificar la frase porque por números cambia. Esto es un sistema no solamente judío, sino que también lo usaron en Caldea, en Egipto y en otros pueblos. Partiendo de esta base, es fácil comprender cómo la misma naturaleza pudo haber enseñado a la humanidad primitiva, aún sin la ayuda de los divinos instructores, los primeros principios de un lenguaje de símbolos numéricos y geométricos, ¿sí? Entonces aquí insiste nuevamente que estamos en una sala de iniciación egipcia con un instructor dirigiéndose a los neófitos, ¿sí? O sea, los principios del lenguaje simbólico. De aquí que encontremos números y figuras usados como expresión y anales del pensamiento en todas las escrituras simbólicas arcaicas. Por ejemplo, la serpiente en el árbol del bien y del mal. Entonces, no es que sea un árbol de bien y de mal. Es una jerarquía, ¿sí?, que es los nagas, los famosos sabios de la antigüedad, que influyen en Eva para que le comparta a Adán la manzana. Aquí hay un tema especial. Si ustedes analizan el cuarto capítulo del Génesis, y dice lo siguiente: y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, les gustaron, las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Y esos hijos fueron grandes instructores y gigantes. Aquí estamos hablando que el simbolismo de la manzana es un simbolismo muy interesante para hablar de símbolos. En algunos monasterios las monjas están ofreciendo el símbolo de la manzana al Cristo. O sea, están ofreciéndole su virginidad. Entonces es interesante entender, porque era el árbol del bien y del mal. O sea, el bien y el mal, luz y oscuridad, el segundo logos, era necesario despertarlo en nosotros para poder tener la mente, Mahat, la conciencia. Y para eso
entre las variedades de reproducción que hubo en ese momento, jerarquías divinas buscan a las mujeres de la tierra, se mezclan con ellas y nacen seres con mente. Interesante simbología para analizarla. De aquí que encontremos números y figuras usados como expresiones y anales del pensamiento en todas las escrituras simbólicas arcaicas. Son siempre las mismas con los ciertas variaciones resultantes de las primeras figuras. Los números 3 y 4, que suman 7, así también 5, 6, 9 y 10 son las piedras angulares de las cosmogonías ocultas. Pitágoras lo usa muchísimo. Esta década y sus 1000 combinaciones se encuentran en todas partes del mundo. Esta década del 1 al 10, o más bien del 0 al 10. Fíjense, empieza con 0 y termina con 0 la década. Porque es 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar 9, 1 y 0. Nosotros tenemos en nuestra evolución una simbología numérica, que la numerología estudia algo de eso. En las pirámides y monolitos de Egipto, América, en las catacumbas de Osmandías, en los baluartes de las fortalezas coronadas de nieve del Cáucaso, en las ruinas de Palenque, en la isla de Pascua, en todas partes donde quiera el hombre antiguo ha asentado su planta, esta simbología ha aparecido. El 3 y el 4, el triángulo y el cuadrado, o los signos universales masculino y femenino, que muestran el primer aspecto de la deidad en su desarrollo, se hallan para siempre estampados en la cruz del sur, en los cielos, de parte astrológica, lo mismo que en la cruz ansata egipcia, ¿no? El símbolo de la cruz ansata. Como lo expresan, esta es la cruz ansata, están acá. Como lo ha expresado muy bien el autor de las Sources of Measures, es un famoso investigador de la Cábala. Idénticos signos, números esotéricos y símbolos se encuentran en Egipto, el Perú, México, la isla de Pascua, India, Caldea y Asia Central. Hombres crucificados y símbolos de la evolución de las razas procedentes de dioses. Sin embargo, he aquí la ciencia repudiando la idea de una raza humana que no sea hecha a nuestra imagen. Conocemos a la ciencia, aunque ahora ha habido cambios. Y habla de la ciencia del siglo XIX, ahora ha habido más apertura, pero aún así. A la teología defendiendo porque en aquella época la teología decía que habíamos surgido los hombres hace 6.000 años. Imagínense. Desde la creación, o sea que la creación tenía 6.000 años, y ahora se supone que tiene millones. A la antropología enseñando nuestra descendencia del mono, también el estudiante de teosofía o la enseñanza oculta no habla muy bien de la evolución en ese sentido de dar. No descendemos del mono. El mono es una alteración que la veremos otra vez en antropogénesis. Y al clero derivando de Adán a hace 4.004 años antes de Cristo. Adán estuvo hace 4.000 años. Cuando el imperio egipcio estaba en la parte predinástica hace 4.000 años, apenas había aparecido Adán. O sea, en ese momento del siglo XIX, Blavatsky lidiaba con muchos obstáculos y muy complicado. Bien, vamos a detener nuestra presentación para ver algunas preguntas que quiero que comentemos entre todos. Esta es una variante que estoy metiendo. Vamos a dejar, no quiero dejar de compartir, pero me gustaría que se abrieran micrófonos. Están abiertos. Vale. Hay unas preguntas que tengo acá que me gustaría los que quisieran, vamos a decir, participar. Dice, para estas preguntas les sugerimos, en la guía que se les dio, las referencias arriba mencionadas, vienen ahí casi las respuestas, pero bueno, primera, ¿de dónde tomaron los israelitas su sistema geométrico y medidas sagradas? ¿Alguien quiere compartir?
los egipcios y los caldeos, ¿no? Muy bien, sí. Y de otros pueblos, porque Y más. estuvieron muy incluidos ellos, ¿sí? Mm. A ver, Ángela, por favor. Sí, se me ocurre la idea de que sería posible que las iniciaciones, como todo va en ciclo, hayan cambiado con respecto a las antiguas y las que son en la época, digamos, de la quinta raza raíz. Sí, Hello. ¿Sí? sí, sí. Tiene razón. Bueno, ha habido cambios. Nos basamos mucho en la enseñanza de Blavatsky y en las iniciaciones que en algún momento se daban, que eran secretas, ¿no? Pero hay ciertas claves, ¿no? Mira, por ejemplo, el Cristo estuvo 3 días y 3 noches, lo mismo que se tardaba en la Gran Pirámide, se pasaba 3 días y 3 noches. Y ahí bajaban al plano astral, y el Cristo baja simbólicamente a los infiernos para sacar a los que estaban castigados. O sea, vean ustedes, y los cruzados tenían la misma iniciación. Los templos de cruzados tenían una especie, en la parte superior del templo, un espacio como una tumba, ¿no? Donde los subían ahí y pasaban 3 días y 3 noches y después bajaban y eran iniciados. Podemos decir que hay variantes. Yo podría decirlo porque la época ha cambiado, aunque las pruebas no dejan de ser, o sea, las pruebas se siguen haciendo para ver y ver qué temple tiene el chela, el estudiante. Y una de las primeras pruebas nos las presenta la vida en nuestras relaciones con ella. Y después, según la escuela o el grupo donde esté estudiando, podría haber, y siempre me voy a referir a escuelas serias, ¿sí? No es abierto el tema de la iniciación. Sin algunas corrientes religiosas y filosóficas, te habla de iniciaciones y de grados, etcétera, muy respetable, pero las verdaderas iniciaciones, ya habla Vázquez y lo decía, la verdadera se concede en los planos sutiles. Los planos sutiles. Ajá. Sí. Okay. Ahora, puede ser que cambien las formas, Ángela. A lo mejor el maestro, el estudiante o los sacerdotes o quien dirige la iniciación invoque, prepare las condiciones para que el neófito que va a ser iniciado o el estudiante que va a ser iniciado pueda tener cierta experiencia superior y darse cuenta de esa iniciación. Es lo que yo puedo comentar. Pero las verdaderas iniciaciones no se hacen en el plano material. Y si hemos visto que algunos inician, vamos a tomarlo simbólicamente, ¿no? Es una forma simbólica de ayudar a la gente a que se anime a seguir trabajando en su naturaleza interior. Ok, gracias. A ti. A ver, ¿quién más? Emilio. Gracias, Isaac, y saludos a Emilio. todos. Estaba pensando, según Ángela hizo la pregunta y tu comentario, Isaac, que recordando la lectura de una de las cartas, y no puedo decir cuál de ellas, de los Mahatmas, Sí. hace referencia precisamente a esto, a las pruebas iniciáticas de esto que estamos estudiando en este momento, que ha salido en la lectura. Y dice que en los tiempos actuales esas pruebas ya no se dan, que son diferentes, que las pruebas ahora son psicológicas. Mira qué Y interesante entonces, comentario. Muy sí, interesante. y a mí me llamó la atención en el sentido de que, bueno, pues estudiando precisamente las cartas, tenemos una preparación previa, viendo la relación que tenían con los corresponsables Sinet y Hume, en las diferentes, a lo largo de toda esa correspondencia y todo lo que ellos comunicaron, fueron reflejando precisamente las pruebas que no solamente los iniciados, sino antes de la iniciación, nosotros que somos todos estudiantes, que hay que recorrer un sendero de probación,
Sí. etcétera, ahí quedan, yo pienso que se refería a estas pruebas psicológicas. Ahí tenemos reflejado el orgullo, ahí tenemos reflejado la ambición, ahí tenemos reflejados los celos, ahí tenemos reflejados La todas estas envidia. características que yo pienso que a ellos se referían con este tipo de pruebas psicológicas. Y las pruebas psicológicas probablemente estén relacionadas con la depuración que tú mismo comentabas antes, Isaac, la Sí. depuración de la personalidad. Sí. Yo creo que esto es lo previo a las iniciaciones, que son, aunque tengamos referencias de las iniciaciones mayores, pues solamente con este trabajo previo y todo este proceso de preparación, anda que no tenemos trabajo para realizar y en el que enfocar la atención. Sí. Bueno, nada más, esto es lo que estaba. No, muy bien. Has dado luz a elementos importantes. O sea, la gente cree que en este supermercado espiritual que ahora abunda, pagando 500 euros te pueden iniciar, ¿no? En alguna cosa, porque es así, el juego está así. No se dan cuenta que una verdadera iniciación no se paga con dinero, se paga con pruebas, merecimiento, devoción, entrega, voluntad, cualidades que nos hacen ir superando las debilidades que tenemos y ir creciendo. Y las pruebas a veces son muy complejas, como dices tú, psicológicamente hablando, son complejas. ¿Sí? Por eso sí ha habido cambios, para también comentarle a Ángela, sí ha habido cambios, ya no son como antes. Por ejemplo, la prueba en Egipto, teóricamente, dice Blavatsky, se le sometía a peligros de muerte al estudiante. Por ejemplo, la prueba del agua era una corriente de agua muy fuerte que tenía que atravesar. Y si se descuidaba, pues podría morir ahogado. Y ahí sí había muertes reales, no era de que lo sacaba. A mí estaba la cobardía, que si no soportaba eso, pues lo sacaban por un lado y ya no era iniciado. O sea, eso puede tener su modificación ahora, como tú lo comentas desde el punto de vista psicológico, como los instructores lo comentan. Gracias, Emilio. Dani. Sí, gracias, Isaac. Gracias a todos por buen entendimiento. Solo como un comentario que quiero decir, que es un poco interesante para mí saber, oír que Salomón fue solamente un mito, pues siempre lo creía como un rey, y de la manera que me lo habían presentado, siempre ha sido un hombre muy inteligente y muy capaz, y mucho de todo. Dicen grandes comentarios sobre Salomón, que ahora tengo que hacer un repaso a eso para estudiarlo mejor. Gracias. Sí, pero Dani, mira, no te tomes todo tan al pie. La misma Blavatsky dice que, aunque ella lo proponga y lo diga, hay que investigarlo, ¿sí? Hay cosas que tenemos que investigar. Yo te diría que lo pusieras por ahí y dijeras, bueno, si hay un momento, me meto un poco más y investigo. Pudiera tener razón Blavatsky o pudiera no ser tan claro. Y pudo haber existido a lo mejor alguien que lo adornaron, porque aquí se acostumbra a adornar a todo mundo, ¿no? En las religiones, si hay un personaje, o sea, el pobre de David, yo no digo que sea muy adornado, pero mata a Goliat, pero después se le quita la mujer a un soldado y lo manda al frente para que lo mate, ¿no? O sea, ahí por no trataron de tapar tanto, pero ¿me comprendes? Ahí, y eso tiene un símbolo, ¿sí? Eso puede ser simbólico, no forzosamente interpretarlo al pie de la letra, ¿no? Por eso yo te diría que lo apartaras y lo aparcaras y después investigaras, ¿no? No, como dice el maestro Buda, no crea todo lo que oye. Eso, compruébelo, sí, muy bien. Gracias, Dani. Gracias a ti, Isa, gracias. Muy Podemos bien. contestar el resto de las dos preguntas que quedan, Isa. A ver, ¿dónde se tuvieron su origen los símbolos fálicos? Pues mira, es una pregunta que la estuve contestando, ¿no? Pero si alguien quiere hacer algún comentario. Pero el cristianismo tiene casi todas las torres de las campanas, esos son falos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Egipto tenían ese, en el templo de Karnak,
están esas largas monumentos de una sola pieza de piedra. Obeliscos, Los obeliscos. obeliscos son falos simbólicamente, ¿sí? O sea, fecundan el cielo. Acuérdense que en la tradición egipcia, Nut es el firmamento, y abajo está el dios con el miembro extendido fecundándola, ¿no? Es muy interesante esa simbología. Y en la tradición cristiana, las dos torres, cuando hay dos o cuando hay una, tratan de imitar la simbología de la fecundación del cielo, del cosmos, ¿sí? Entonces, el tema fálico está mucho, aunque la verdad es que aquí señala que los judíos pues se pasaron de la raya. Pues, bueno, puede ser. Pero en realidad creo que en toda tradición hay algo de este elemento. Sobre todo, por ejemplo, en la India hay una parte de la etapa de desarrollo de los hindúes que está muy relacionado con este tema. Los chinos también con su alquimia que tienen ahí. Supongo que los japoneses y todos los pueblos, porque fue una degradación, ¿no? Se fue degradando la enseñanza. Yo me acuerdo muy bien cuando leía la obra de Apolonio de Tiana, este gran mago, gran instructor, que vivió en época del Cristo, pero en Grecia, que él se lanzó una campaña para reformar la tradición religiosa griega, o romana, griega, porque había degenerado, ¿no? Se había ido perdiendo, que ese es el tema, se va perdiendo y hay que volver a Sí, miren. Hay una pregunta en el chat después, Isaac. A ver, Emilce, dime. De Felipe. Dice, muchas gracias, Isaac, por esta maravillosa presentación, pero me gustaría consultar cómo se puede elevar la psicología personal ante esa aspiración evolutiva cuando es un plano inferior. Y sigue, ¿cómo se puede purificar este plano de la mejor manera, considerando la dualidad entre la luz y la propia sombra para alcanzar ese balance que nos desarrolle? Interesantes sus preguntas. Uno de los elementos importantes o claves es la mente. Que generalmente la mente, como decía alguien, nos lleva a la iluminación, pero también se vuelve un obstáculo muy grande. Si yo puedo disciplinar mi mente, y eso lo hace la concentración y la meditación, pudiéramos decir que la psicología moderna tiene varias escuelas, y entre ellas están la humanista y la transpersonal, de Ken Wilber. Quien quiera darse cuenta de la espiritualización de la psicología, que lea a Ken Wilber, por ejemplo, el proyecto Atman. Tiene varias obras. Y se darán cuenta cómo él contribuyó a tratar de que la psicología tomara el cariz de superior, que no era suficiente con ayudar a la persona en sus depresiones o neurosis, sino que le abrió una puerta para la trascendencia espiritual. De todos modos, la enseñanza teosófica, la enseñanza oculta, contempla esa parte, ¿no? Hay Luz en el Sendero, que recomiendo mucho, lean. Van a encontrar ahí pasos que traspasan el tema de la psicología tradicional a la psicología superior. Vamos a ver, yo siempre he hablado de la psicología del alma, en donde se trasciende y se muestra que somos una estructura que tiene ciertos mecanismos y que al estar adaptada al cuerpo físico y a los sentidos, nos tienen ligados. Y además estamos perdidos en una visión material. Sí. La necesidad de comprobarlo como nosotros, como decía Dani, el Buda comentó, ¿no? Usted debe comprobarlo, demostrárselo. No me haga caso a mí, es más, hágame a un lado si usted no ve la verdad de la enseñanza que damos. Entonces, es un aspecto importante practicar. Yo recomiendo para tener las bases, ¿no? La concentración, la atención permanente, el mindfulness,
constante, observar a la mente, ir poco a poco acallando los pensamientos, serenándonos internamente. Ahí paralelamente uno va purificando los, vamos a decir, los elementos que hemos generado en esta vida y que hemos recibido también de vidas anteriores, ¿sí? Todos esos elementos van perdiendo fuerza. Yo estoy ahorita muy, vamos a decirlo así, interesado en la literatura de Bhagavan Ramana Maharashi. Y les puedo recomendar, miren, yo estoy leyendo varios libros. Hay un libro que les puede gustar, si lo pueden conseguir, está en castellano. Se llama El camino de la realización del ser. Ahí lo ven. Tiene cosas muy interesantes por Ramana Maharashi, muy interesantes. Está manejado por Arthur Osborne. Él fue el que tomó nota de todo lo que el Ramana decía en los años que vivió. Ramana fue uno de los grandes instructores y gurús en la India, murió en el año 50. Recientemente hemos estado en el ashram de él, el grupo que fuimos a la India. Hay algo interesante ahí. Y ahí tiene mucha relación con la enseñanza teosófica porque él era un Advaita, ¿no? Un Advaita Vedanta. El que habla de que solamente hay la unidad y lo demás es relativo, ¿no? Todos son vibraciones. A mí me llamó mucho la atención. Imagínense ustedes, la enseñanza oculta nos dice que hay varios principios en nosotros, ¿no? Está el doble etérico, la vitalidad, el cuerpo emocional o el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, buddhi, la intuición, el alma, y está Atma, el espíritu. Él no niega eso mientras estemos aferrados al ego. Pero quien está superando el ego verá que solamente hay en nosotros conciencia. Conciencia que vibra. Muy sutil a muy densa. Y a lo que llamamos denso es el cuerpo físico. No hay, ¿cómo decirles? Solo somos pura conciencia. Todo emanado del ser, de la deidad, del absoluto. Acuérdense que estamos contenidos en ella, dice la tradición oculta, ¿no? Ella hizo un espacio dentro de sí, creó un plano de manifestación y ahí se formó, emanó el universo. Entonces estamos dentro de ella, somos ella. Si nosotros fuéramos capaces de dilucidar este elemento, nos daríamos cuenta, como decía el Buda, hay una enseñanza para las personalidades y hay una enseñanza para el que avanza mucho. Como también lo dijo Krishnamurti. Mientras estemos aferrados a la estructura, pues sí hay luz y oscuridad, bien y mal, todo lo que ustedes quieran. A medida que nos va perdiendo la personalidad fuerza y vamos dando cuenta que somos más que esto, somos una conciencia enclaustrada, aprisionada en un traje de carne y que queremos que se libere, el mundo cambia. Y todo viene a ser importante. Todo. No hay buenos ni malos. Todos son fuerzas, formas de vida una, que estamos unidos a todos. Y de ahí es cuando dice Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Sí, porque si la conciencia mía hace un cambio, afecta a toda la conciencia universal. Bueno, lo quise llevar por ahí porque me parece importante que espiritualizar la psicología moderna. Miren, a algunos no les va a interesar solamente porque quieren quitarse su neurosis, ¿sí? Porque están aferrados a la personalidad, y es válido, todos tienen validez. Quizá en una encarnación se asuma que tiene que dar un paso más allá de eso. En otros casos, no aceptamos solamente lo que hay, queremos avanzar, podemos avanzar. La vía teosófica, la vía oculta es una de las vías. Pero poco a poco nos va a llevar, como dice Luz en el Sendero o la Voz del Silencio, a trascender al ego personal. Y a medida que lo trascendamos, como dicen los mismos astrólogos, cuando usted no tiene ya un ego fuerte,
las estructuras del cosmos ya no lo afectan, porque no hay personalidad, porque empezamos a hacer el ser interior. Yo les recomiendo que observen un día, si pueden, cuando estén meditando o observando, y tras de esa sensación, al menos yo la he tenido, lo puedo decir, por eso las transmito, como que hay alguien tras de mí, dentro de la conciencia, que nomás me observa. No dice nada, no me juzga, no me bloquea, nada. Simplemente ve lo que hago en el mundo. Eso soy yo verdaderamente, y no la estructura temporal que tiene un principio y que tiene un fin. Obsérvenlo. Incluso la física cuántica habla de eso, ¿sí? Para que ustedes también den cuenta que la identificación con el ego no es que matemos el ego o a la mente, es que nos desidentifiquemos. Porque en realidad lo único que hay es conciencia. Si ahí lo entendemos, entenderíamos el sutra del corazón. No hay luz, no hay oscuridad, no hay bien, no hay mal, no hay sendero, no hay nada. Solamente conciencia, conciencia pura que está sosteniéndonos y que ha generado este cosmos para que volvamos a ella. Espero que eso pudiera aclarar un poco lo que estamos viendo a este chico, Emilce. Bueno, Muchas gracias. dice, ¿este simbolismo fálico se relaciona al igual que en Mesoamérica? Sí, está en todo. La enseñanza pristina que recibimos, las grandes verdades dadas por las jerarquías a la humanidad, se esparció en toda la humanidad. Y a medida que la evolución se daba y pasábamos de la raza lemur al Atlante, del Atlante a la quinta raza, etcétera, etcétera, se iban perdiendo muchas de esas enseñanzas. Se iban, más que perder, se iban alterando, porque las mentes no todas eran mentes espirituales las que lo enseñaban. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos los sistemas políticos que tenemos? ¿Por qué no tenemos a esos seres que tenían una ética y una moral elevada? Si se fijan ustedes, mucha gente que gobierna en los países en América Latina y en España y en otros lugares, no son malas personas, pero tienen niveles muy bajos de desarrollo espiritual. Son simplemente seres materiales que buscan beneficios ambiciosos. Lo hacen con buena intención, pero no les da más porque el desarrollo no se ha dado. Y esos son los que nos gobiernan, lamentablemente. Y dentro de ellos hay una cantidad de cosas que, bueno. Entonces, es el desarrollo de nuestras capacidades los que permite visualizar o vislumbrar el horizonte eterno que nos espera a todos, infinito. Eso es lo que nos debería motivar a seguir adelante a pesar pues, de las dificultades que tenemos, de los obstáculos que vivimos y de las luchas que cada día enfrentamos. Todo eso es para pulirnos, para limpiarnos de ese peso que traemos del lastre de karma de vidas anteriores y de esta vida, y irnos preparando lentamente a enfrentar la experiencia trascendente que está en nosotros. Espero que le haya contestado. Isaac, tiene una persona sí. con la mano. Fabián. Sí, señor, muchas gracias. En efecto, me llama mucho la atención que usted nombrara a Ramana Maharshi, pues porque, digamos, en lo que yo he entendido, que no soy experto obviamente en el tema, pero pues digamos que a él lo reconozco como uno de los más grandes, si no el más grande gurú de los últimos milenios. Y pues yo, digamos que en el fondo nunca, y ya que lo está nombrando, me interesaría preguntarle si realmente, que ya alcanzó usted a hablar parte de eso, preguntarle si de verdad existe un nexo entre lo que enseñó Ramana Maharshi y la teosofía, porque pues yo casi no lo veo, casi que entiendo que en Ramana ni siquiera habría todo el sistema de evolución que hay en la teosofía. Prácticamente eso no lo encuentro en Ramana. ¿Realmente sí existe un nexo ahí o cuál sería el nexo? Claro, yo entiendo que Ramana es un vedantino no dual, o sea, advaitino, vedantino, digámoslo. Sí, pero
pero digamos que el nexo con la teosofía yo no lo veía tanto en él, entonces en eso me gustaría preguntarle, pero sí, yo considero que Ramana Maharshi es de lo más impresionante que yo he visto. Pues he leído. Mira, sí, viene mucho desde Sankaracharya, ¿no? De Sí, enseñanza de Sankaracharya. sí, señor. Ahí Sí, está señor. la conexión. Y por supuesto, Ramana recibía gran cantidad de gente de la sociedad cuando había convenciones a fin de año, porque los libros de Ramana se venden mucho en la sociedad, ahí en la bookshop de la sociedad de Nadiar. Ah, ok. Básicamente, sí, se vende porque de alguna manera promueven. Mira, la esencia de la enseñanza oculta, si vamos a ir directo, es la unidad de vida, ¿no? Que es muy Advaita, ¿no? Sí. Que contiene todo. Hemos emanado de la fuente, de la seidad, del absoluto, como le quieras llamar, y esa primera unidad de vida que contiene todo, del cual ha emanado los logos, etcétera, etcétera, es la base de la enseñanza. Y el mismo Ramana lo comentaba en alguna de las preguntas que le hacen a la literatura que yo he estado estudiando, ¿no? Porque había teósofos que le preguntaban de los maestros, y decía, sí, si usted tiene un maestro, primero, mientras usted sea una personalidad, pues tendrá usted necesidad de un maestro externo, pero a la larga el maestro verdadero está dentro de nosotros, el que realmente nos va a transformar. Son etapas. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, no tanto en la estructura grandiosa que, vamos a decirlo así, te presenta Blavatsky en la doctrina secreta, pero sí en esos puntos básicos y necesarios para clarificar, ¿no? Clarificar mucho la enseñanza y la realización. Él asumía que teníamos que relacionar o tarde o temprano realizar la unión con el ser, con nuestro ser interno, ¿no? Con el verdadero ser que está en nosotros. Sí. Nosotros, a pesar de ser un reflejo y un aspecto de vibración más densa, somos el ser. Al final no hay otra cosa que ser, ¿sí? Todo es, Sí. estamos contenidos en ello, ¿no? Y de ahí ya empieza a haber, pues, características de, pues, si todo es el ser, ¿para qué esto, para qué el otro, no? Como decía Paul Brunton en un libro que también compré, se llama La conciencia de la inmortalidad, que son los Sí. comentarios de Paul Brunton, ¿sí? Sí. Muy interesantes, porque él va a cuestionar esas preguntas que usted ahorita hizo. Bueno, muchísimas. Al Muchas gracias, contrario, muchas Javier, gracias. gracias por intervenir. Gracias. Bueno, chicos, ahora sí gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias, Isaac.